8 en punto de la mañana, saludamos a quienes se incorporan a esta hora a Entre Noticias. Nosotros estamos hoy en un programa especial dedicado a las infecciones. Puede participar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, @entrenoticiasgb, con la etiqueta del día de hoy en infecciones, para que nos haga llegar todos sus comentarios y dudas con respecto a los temas que vamos a estar tratando. El segundo es el SIDA. Y para conversar sobre esto se encuentran con nosotros en el estudio Grisbel Escobar, directora general de Musas, y el doctor Carlos Pérez. Gracias por estar hoy con nosotros en Entre Noticias. Vamos a hablar entonces de VIH. Doctor, por favor, cuando decimos VIH, ¿de qué es lo que estamos hablando? El VIH es la abreviatura del virus de inmunodeficiencia humana. Es básicamente un virus de transmisión sexual que en las personas que adquieren este virus y no reciben tratamiento antirretroviral, termina desarrollando el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, conocido como SIDA. Es básicamente una infección de transmisión sexual. Se puede adquirir en otros tipos de contextos, pero es básicamente una enfermedad de transmisión sexual. Y es bueno recalcar esto en el sentido de que es muy difícil de adquirirlo en otro tipo de contexto. No es de transmisión social, es lo que yo siempre le digo a los pacientes y a los familiares de los pacientes la primera vez que llegan a la consulta en el Hospital de los Magallanes, donde atiendo, para darles la noticia, que generalmente me toca hacerlo a mí. Es una enfermedad de transmisión sexual, no social, no se transmite por el contacto social con la persona, por respirar el mismo aire que la persona respira, por bañarse en la misma piscina con la persona que está infectada, por inclusive estar debajo de la misma sábana con la persona que está infectada, compartir el plato, nada de eso, y mucho menos en el ámbito laboral. Tú sabes que hasta hace poco había esa mala costumbre que dentro de la solicitud de exámenes preempleo o inclusive de mantenimiento de empleo que se hacen prevacacionales, posvacacionales, etcétera, etcétera, sin consentimiento, que es ilegal, del trabajador, se solicitaba la prueba de serología de VIH. Pero una cosa absurda, pero es una cosa de verdad que es un problema, sobre todo desde el punto de vista cultural y educativo, de desconocimiento e ignorancia, no solamente de la población en general, sino inclusive lo más grave dentro del contexto médico-asistencial que todavía persiste en Venezuela. Hay miedos, muchos Sí. miedos. Incluso a los pacientes, cuando se les detecta la enfermedad, algunos pues se tiran a morir, por así como se dice normalmente, se echan a morir. Ahora, está la otra parte. La gente tiene miedo por esos tabú y por esos mitos. Yo quiero saber cuáles son. No, lo que pasa es, gracias por la invitación, muy importante lo que acaba de aclarar el doctor, porque son dos cosas diferentes. Una persona que tiene VIH tiene el virus en su organismo, más no tiene síntomas. Y cuando ya tiene la enfermedad como tal, es SIDA. O sea, lo mito es que, bueno, se me puede transmitir por un abrazo, se me puede transmitir por un beso. O sea, el doctor ha explicado muy bien esa parte de cómo se transmite. Y allí es importante las campañas de prevención. Si la población tuviera acceso a la información de cómo se transmite, cómo no se transmite el VIH, de verdad que no tuvieran esos mitos ni tuvieran los miedos. Porque si yo no manejo la información de que por abrazar a una persona que tenga un diagnóstico de VIH no me pasa nada, o sea, yo realmente no tuviera ese miedo. Si yo tuviera la información, no tuviera ese temor. Si yo tomo, voy a una piscina, como decían, no, es que me puedo bañar. De hecho, nosotros tenemos una usuaria en nuestra organización que cuando supo de su diagnóstico, decía, ay, ¿será que yo por respirar le puedo transmitir el VIH a mis hijos? Y yo le decía, no, señora, o sea, eso no es así. Hay formas de transmisión, es una infección de transmisión sexual, pero por eso es muy importante las campañas de prevención. O sea, la información tiene que tenerla la población en general y en los diferentes tipos de poblaciones que tenemos, porque una cosa son los niños, una cosa son los jóvenes, los adolescentes, las mujeres, las personas adultas y bueno, hasta las adultas mayores, porque bueno, estamos teniendo infecciones, en el caso que nosotros estábamos con mujeres que viven con VIH, hay infecciones en mujeres adultas mayores, ya señoras más de 60, 65 años. Entonces, es muy importante tener el acceso a la información oportuna, adecuada, que hayan campañas preventivas en el país a nivel nacional, en los diferentes espacios, en los colegios, en los espacios públicos. De hecho, como comentábamos, mira, el metro yo considero que es un espacio que tanta gente que se moviliza, que estén allí un afiche, haya una información, que es el VIH, que es el SIDA, cómo se transmite, cómo no se transmite. Es importante entonces tener cultura y conocimiento sobre esta enfermedad. Es así. Desde los primeros años. Es muy importante. Y esas campañas desde el punto de vista educativo se ha demostrado que ha rendido fruto, por ejemplo, en los países del África subsahariana, que comenzaron haciendo una campaña a todo nivel, desde el nivel preescolar,
de educación para la salud sexual y reproductiva, y a lo largo ha disminuido la incidencia de nuevos casos en esos países. Claro, hay que hacer campañas bien dirigidas para evitar de que en vez de prevenir con ese tipo de campañas lo que hagan más bien es estimular, realizar Totalmente. actividades de riesgo. Pero la educación empieza desde los primeros años de vida. El nivel de concientización tiene que ser a todo nivel. Es importante, sobre todo cuando la gente está haciendo vida en pareja, asumir que la salud es de la pareja. O sea, cuando va a hacerse un despistaje de cualquier tipo de enfermedad de transmisión sexual o infecciosa, el despistaje tiene que ser en pareja, tiene que hacerse al mismo tiempo. Siempre hay esas dudas, por ejemplo, estaban hablando ahorita del sífilis, por ejemplo, el despistaje de la sífilis con el VDRL, siempre a veces eso genera conflictos porque a veces se hace una interpretación de ese tipo de estudios por personas no bien entrenadas y bueno, puede generar inclusive hasta rupturas de pareja cuando no se habla en los términos adecuados y cuando el despistaje no es en pareja y cuando sobre todo no hay confianza en la vida en pareja. ¿Cuáles son los Importante. primeros síntomas? Del VIH, bueno, la persona puede estar años infectada con el VIH, eso es Y no tener variable, síntomas. sin desarrollar síntomas. Eso depende mucho del sistema inmunológico de la paciente, del paciente, depende también del tipo de serotipo de virus que adquiere la persona, pero puede pasar hasta 15 años sin manifestar síntomas. Luego, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida básicamente se refiere a una serie de enfermedades denominadas oportunistas, que en general son enfermedades que se reactivan cuando el sistema inmunológico se deteriora, porque los niveles de CD4, que son las células del sistema inmunológico que el virus destruye, bajan por debajo de cierto nivel. Entonces, básicamente son enfermedades oportunistas por reactivación. Casi todos hemos estado expuestos al bacilo de tuberculosis, al herpes simple, al citomegalovirus, al histoplasma, que es un hongo. Y las personas con VIH lo que terminan haciendo es básicamente reactivaciones de ese tipo de enfermedades oportunistas, porque inclusive hay el estigma no solamente por el VIH, sino el estigma también por las enfermedades oportunistas que desarrolla la persona cuando tiene SIDA. Entonces todo el mundo no tiene histoplasma, se me va a adquirir histoplasma. No. Las personas que desarrollan el SIDA hacen esa enfermedad oportunista básicamente por reactivación, porque su sistema inmunológico está deteriorado. Entonces es básicamente eso. La persona puede desarrollar un desgaste orgánico, que es una pérdida muy acentuada de peso, generalmente acompañado con diarreas de muchos días de duración, puede desarrollar cuadros febriles de origen desconocido, puede desarrollar tuberculosis, histoplasmosis diseminada, que también es un cuadro donde se relacionan y entremezclan síntomas respiratorios con síntomas de pérdida de peso, con alteraciones en los cuadros hematológicos del paciente, con anemia severa, etcétera, etcétera. La persona con VIH, además, que hace SIDA, está propensa además a desarrollar cierto tipo de cánceres que están relacionados también con el VIH. Por ejemplo, como había dicho el doctor Mario Comeña, cánceres relacionados con el VPH, sarcoma de Kaposi, linfomas, cáncer de canal anal, cáncer de cuello uterino en las mujeres, inclusive los cánceres de mama también están más propensos, cierto tipo de cánceres de mama en las mujeres con VIH, a desarrollarse de manera más agresiva y de manera precoz. No, y algo muy importante es las relaciones sexuales protegidas, porque como en el caso de VIH no hay una manifestación, o sea, es el sistema inmunológico que puede batallar, como ha dicho el doctor, 7, 10, hasta 15 años, la persona no tiene ningún síntoma cuando tiene el virus en su organismo. Entonces, si obviamente no tiene relaciones sexuales protegidas, ¿cómo sabe? Una de las preocupaciones, y de hecho yo lo he escuchado en las diferentes reuniones que he asistido, es que los diagnósticos, cuando la persona se entera, son diagnósticos tardíos, obviamente porque el sistema inmunológico al que ha estado batallando allí para que la enfermedad no se desarrolle. Entonces, pues eso es muy importante, las relaciones sexuales protegidas, o sea, tener que la población tenga acceso a los preservativos, tanto masculinos como femeninos, y parte de nuestro trabajo que venimos haciendo, de hecho en la organización, es abogando por un mayor acceso a los condones femeninos. Es parte del trabajo que, bueno, nosotros venimos haciendo ya, tenemos como 4 o 5 años, y es muy importante, o sea, es difícil conseguirlo. Obviamente aquí en el país no se comercializan los condones femeninos, pero sí ha habido distribución en algunos momentos a nivel del gobierno del condón femenino, también del condón masculino, pero eso debe ser de manera permanente, o sea, que donde yo puedo conseguir o donde yo tengo acceso al condón, al preservativo masculino o al preservativo femenino. O sea, no es que lo tengo ahorita en el primer trimestre, pero después no lo tengo. Y de hecho, el condón femenino tiene una doble ventaja, porque es un método de barrera de doble protección, te previene de infecciones de transmisión sexual, el VIH, incluido el VPH, y también
este previene embarazos no planificados. Por eso es muy importante La prevención es muy importante, pero ¿cada cuánto tiempo debemos nosotros hacernos exámenes de sangre para poder detectar cualquier tipo de enfermedades como esta y además cuáles son los resultados, si debemos confiar realmente o si no podemos confiar en estos resultados y cuáles son las pruebas las más exactas para detectar lo que es el SIDA, por ejemplo, el VIH? Pero me lo responden al regresar de la pausa.